sudoración, acá se suman el ataque de pánico y la taquicardia, también en ausencias, también en insomnio, pero el problema que sufre la persona, por eso es ataque, que por un momento le parece que se va a morir, que tiene una enfermedad grave, que es una especie de incapacidad psicológica, porque los otros lo miran y dicen, pero si no te pasa nada, ¿por qué tenés que llamarme por teléfono que te vaya a buscar a tal lado porque te parece que te estás desmayando? Si no tenés nada. Y la otra persona que le va a auxiliar o ayudar no le ve aparentemente nada, pero adentro de esa persona es como una especie de cataclismo, que no sabe si va a pasar o no ese momento, si lo va a superar, si va a poder hacer frente a eso que tiene que hacer frente en ese momento, sea lo que está haciendo. Y esto produce en las familias a veces un gran desastre. Produce un gran desastre, porque yo puedo salir una vez a auxiliar, 2 veces, 3 veces, pero llega el momento que se tiene que sumar otro de la familia para poder auxiliar cuando esto se agrava. Por eso toda enfermedad psicológica o psiquiátrica muchas veces pone en conflicto a toda una familia, porque alguien se tiene que hacer cargo de situaciones que esa persona no se puede hacer cargo, mientras lo hacía pasaba desapercibido, como todo, ¿no? Nuestro trabajo de hormiga de todos los días pasa desapercibido. Nadie se da cuenta que la ropa está doblada en el cajón, que las compras están hechas, o que tal papel está arreglado sobre la mesa. Cuando esa persona falla, es como un efecto de dominó. Porque el otro tiene que ir al trabajo, o la otra persona tiene que ir al trabajo, muchas veces hay chicos que cuidar. Entonces, aunque no lo puedan creer, es un gran conflicto cuando eso perdura en el tiempo, y casi siempre perdura, a veces hasta un año, hasta que aminoran los efectos y que la persona puede ir saliendo de la situación y haciéndose cargo otra vez de su vida. Entonces, esto que ahora, recién decíamos al principio del relato, ya no hay fuego, no hay fieras, pero hay muchos más factores estresantes que antes, porque tenemos que cruzar la calle, porque no llegamos a tiempo. El otro día escuchaba en un noticiero que decían que había un gran problema en Buenos Aires con los turnos de los dentistas, de los médicos, porque la gente no llega. Bueno, el problema que hay, que nosotros no lo sufrimos al extremo como ellos, con los medios de transporte. Ya sea que tienen autopropio, colectivo, tren, no se llega a un lugar y se quedan de llegar. Bueno, entonces, si eso no es un factor estresante, ¿qué se puede decir que es un factor estresante? Todo esto lleva a otro problema psicosomático, que es todo el problema que tenemos con nuestro aparato gastrointestinal, que en algunas personas que tienen la desgracia de que ese es su punto débil, bueno, hay problemas muy graves, porque no se asimila la comida, no se asimila el alimento, entonces hay complicaciones muy graves. El primer mes parece que no, segundo tampoco, pero cuando ya esto pasa de los 3 o 4 meses, y la persona tiene un problema de mala digestión, es grave. Entonces, estas son las consecuencias del estrés y del ataque de pánico. ¿Qué se hace para solucionarlo, como yo digo, de las puertas para afuera de este lugar? Bueno, se recurre a terapia, se recurre a grupos de autoayuda, hay grupos de autoayuda, y se recurre a la medicina psiquiátrica y a todos los paliativos que puede dar el pobre médico clínico, ¿no? Que le van con todo eso y que no sabe qué hacer, porque a veces se hace un control y no se encuentra la causa. Es decir, el problema es de funcionamiento. Muchas veces no aparece la lesión, pero si una persona dice que no puede digerir la comida, que vomita, que regurgita, bueno, es un problema funcional del aparato.
y el médico clínico de alguna manera lo tiene que solucionar. Bueno, todo esto se suma que también está estresado, y mucho, y muchísimo. Sí, a esto se suma, sí. Por eso nosotros tenemos que hacer vínculos afectivos con los médicos, porque si no viene otro problema, que nos enojamos con ellos y ellos se enojan con nosotros. Entonces tenemos que hacer vínculos afectivos, porque si no, no nos curamos tampoco. Es otra cosa de la que nos tenemos que hacer cargo. Eso y nos hacemos cargo de tantas cosas que el estrés parece que no, pero se ve en cada situación que vivimos. Claro, son todos problemas muy difíciles aparentemente de solucionar. Por eso tenemos que decir que a pesar de la tecnología en alimentos que nos soluciona las cosas, porque ya no viene la vaca a la puerta de la casa, sino que compramos un ayer. Es decir, eso es la tecnología en el alimento. Pero se nos suman otros problemas. La cola del supermercado, exacto, que miramos al reloj. Además que tuvieron la vaca. Exacto, sí, hay un montón de cosas que son propias de la cultura, se llama en sociología cultura tecnológica, ¿no? Lo aprendí el otro día de un profesor, que dice cultura tecnológica, que trae conflictos muy difíciles a los que vivimos en este mundo histórico, ¿no es cierto? Bueno, muchos de estos problemas los generamos nosotros mismos. Y hoy vamos a ocuparnos de relacionarlos un poco, porque todo tiene que ver con todo, y vamos a encontrar el nudo filosófico con lo que estuvimos viendo en algunas de las charlas del orgullo, los celos y la envidia, porque muchas veces el estrés es porque tenemos que asumirlo porque vivimos en este tiempo histórico, pero otras veces el estrés lo generamos nosotros. Por ejemplo, cuando sacamos un crédito en un momento que no lo tenemos que sacar, y después ¿cuánto hay que correr para pagar ese crédito? Compramos un auto en el momento que no lo tenemos que comprar. ¿Cuánto hay que correr para hacerse cargo de eso? Se tiene una criatura en la familia, y por eso hablamos de planificación familiar en el momento menos oportuno para esa pareja. Entonces después tiene todo un problema en la familia. Todas estas cuestiones se originan en el yo. Todas estas cuestiones se originan por una causa a veces de orgullo, de envidia, de celos, y que nosotros tenemos que aprender a relacionar todo eso con nosotros mismos y con nuestra historia. Porque según cómo hemos sido educados, según cómo ha llegado a nosotros el auxilio intelectual para poder comprender mejor por qué estamos viviendo como estamos viviendo, o aquellos que son autodidactas y buscan algún auxilio en la biblioteca, y nosotros estamos para esto, para relacionar lo que nosotros vivimos con el auxilio que nos da y que nos dio siempre la filosofía aplicada a la persona, a ese yo que muchas veces, tras que la vida es complicada, se la complica más por sus imperfecciones, ¿sí? Se la complica muchísimo más. En una de las clases estuvimos hablando de los conflictos que traen los celos en una familia, y eso a alguno en la familia le puede acarrear estrés, porque se desvive y corre por ganarse el afecto, o porque en la familia esté todo bien, todo equilibrado, por no perder afecto. Y eso se relaciona con el celo que tiene esta familia en exceso, todos los integrantes a veces, o a veces uno, que transmite esta manera equivocada de entender el amor o el afecto, ¿sí? Lo entiende a través de los celos. Entonces por eso a veces hay toda una familia que comprende las cosas de una manera equivocada, y por eso hay a veces uno de los miembros que se enferma más que otro, a veces ninguno, y a veces todos en conjunto. Por lo tanto es muy difícil que ellos mismos se den cuenta que las cosas funcionan mal, y tiene que venir alguien de afuera a
hacer notar que hay algo que está funcionando mal. Por eso a veces aparece en la familia el síntoma de una persona como la llamada de atención para toda la familia, ¿no? Porque toda esa familia se tiene que dar cuenta que está funcionando mal. Cuando nosotros en la clase pasada hablábamos de las tensiones que generamos a través de la violencia interna, la violencia interna tiene mucho que ver con la parte del orgullo. Y es uno de los indicadores del estrés, la tensión. ¿Entienden? La tensión. Es un indicador del estrés. Violencia interna. Y, bueno, ansiedad desmedida o el exceso. La ansiedad es normal para vivir. Es normal que estemos ansiosos por cumplir nuestras necesidades, por ver a la persona que queremos ver en el día, por conseguir, bueno, las necesidades, ¿no? Pero lo malo es cuando ya pasa a ser una preocupación y pasa a ser un exceso. ¿Y dónde estaría el orgullo ahí? Bueno, ¿qué digo? Porque a las personas nos parece que tenemos que dar equivocadamente explicación de todas las cosas que hacemos. Estamos equivocados. Cada vez que queremos dar una explicación a alguien tenemos que pensarlo dos veces. ¿Por qué le quiero dar explicación a esta persona? De que, como dijo el señor, de que estoy sin trabajo, de que tengo un problema de familia, otro de que llegué tarde. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones todo el tiempo? Aquel que hace el esfuerzo de conocerse a sí mismo se da cuenta que sobre todo está la explicación que yo me tengo que dar a mí. ¿Por qué estoy en este problema? Y después, ¿cómo puedo solucionarlo? Porque ahí se juega el problema del orgullo. Como a mí me parece que yo tengo que brillar o tengo que tener las mismas cosas que tienen todos los demás, o por ahí que hay algo en mi personalidad que me molesta mucho, yo sé que tengo un problema con un vicio o en mi personalidad, entonces le tengo que dar siempre explicaciones a los demás de cómo me ven, de cómo estoy. Ese es el problema de muchas personas, ¿no? Sin darse cuenta que tiene que empezar a encontrar el problema dentro de su propio yo y después compartirlo con aquella persona que elige compartir ese problema por distintos motivos, ¿no? Porque lo considera mejor amigo, porque lo considera que realmente lo escucha, o porque tuvo que recurrir a un profesional porque no hay nadie en la familia. Pero muchas veces esa persona con la que a la que yo le doy explicaciones, muchas veces está dentro de la misma familia, dentro de la misma pareja, y no es esa persona con la que yo tengo que estar todos los días hablando de eso que yo considero mi problema, porque no voy a encontrar soluciones, voy a encontrar más problemas. Es así. Generalmente cuando hay un problema de salud y alguien nos está ayudando, bueno, el problema de salud ya es de las dos personas y el estrés está en las dos personas, el que lo tiene y el que lo está acompañando. Por eso el otro no lo puede escuchar de la misma manera que alguien de afuera. Bueno, nosotros aprendemos acá en la academia que podemos solucionar estos problemas a través del autoanálisis, a través del conocimiento del yo y a través del método analítico que después lo vemos con más detenimiento en el curso, que es el conocimiento de las causas a través de los efectos. ¿Sí? Ese sería el método que nosotros usamos, que es totalmente filosófico,
y tenemos conceptos para apoyarnos en este método, pero además hay una parte que es de exclusiva aplicación de la persona